Me encanta esta yiteada. Esta gente sí que yitea, mi pana. Primer evento en vivo de esta magnitud de WWE en Francia. Y creo que esto lo demuestra. Un público agradecido que ha esperado tanto tiempo por este momento de ver a sus superestrellas favoritas de WWE. Que celebren, lo merecen. Aquí estamos para ustedes. SmackDown anoche sin duda fue solo calentando motores. ¡Gracias, Francia! Segundo campeonato que se defiende en esta velada. Bayley pudo triunfar heroicamente en una triple amenaza. Increíble de verdad este público en Francia. Bueno, aquí hay miembros de nuestro universo de muchas partes de Europa y de otras partes del mundo. Somos una gran familia. Hablamos idiomas diferentes, pero tenemos amor a WWE y ese es nuestro lazo sanguíneo más importante. 10 veces campeón en parejas, pero un hombre que estuvo a punto de tumbar incluso al jefe tribal, a su primo Roman Reigns, y un hombre que hasta lo dijo como resolución de año nuevo. Este es el año en que Main Event Uso y Jey Uso obtiene un campeonato individual en WWE. ¿Será que lo logra? Parece tener mucho respaldo, ¿eh? Y volvió a estar cerca de quitarle el campeonato a Gunther, campeonato intercontinental, con un reinado récord. Pero apareció en ese momento su hermano, que ahora está desaparecido, y lo perjudicó. En el WrestleMania se vengó de él. Y justamente de eso se trata Backlash, repercusiones de WrestleMania. Es el concepto detrás de este gran evento. ¡Qué domingo de WrestleMania! Solo la segunda persona en la historia de WWE en canjear su contrato en WrestleMania para ganar un título mundial. Y qué noche la que fue esa, pero esta noche es una noche de presión. Estamos hablando de 50 años de historia para tener un campeón mundial boricua. Y aquí está el puertorriqueño con la presión del mundo sobre sus hombros, y no solo por el título que porta. Todo está aquí en la prueba de pruebas contra un rival que viene con un impulso de más de una década para llegar a este momento. Todos de pie. Tout célèbre pour la championne. Y aunque no parezca lógico lo que voy a decir, también al igual que Seth Rollins hizo efectivo su contrato de Money in the Bank en una triple amenaza. Porque no podemos olvidar que CM Punk también metió la cuchara en la sopa cuando Drew McIntyre salió perjudicado y en menos de 6 minutos perdía el título ante señor Money in the Bank. El siguiente combate está pautado a una caída y es por el campeonato mundial pesado.
Introducing the challenger. Presentando al San retador de San Francisco, California, weighing in at con un peso 242 de pounds. 242 libras, es Main Event Jey Uso. And his opponent, Y su oponente, representing the Judgment representando a Day. The Judgment Day, From New York City, de la weighing ciudad in de at Nueva York, 249 con un pounds. peso de He is 249 libras. Él es el Heavyweight campeón Champion. mundial pesado. Campeón. El campeón, así es, Damian Priest. Con casi 2 metros de altura y casi 115 kilogramos. Este hombre nos representa a todos nosotros. Es el 4º campeón mundial pesado de la historia, de la forma en que conocemos el título en la era moderna, y es la primera vez que este título, de la forma en que lo concebimos ahora, es expuesto en el evento Backlash. Mucha responsabilidad a nivel histórico para Damian Priest. Dice, dame un momentito, vamos a jitear un poco acá. Este lado, el otro lado, vino a divertirse un poco. Main Event Jey Uso. Creo que eso puede ser un pecado, ¿sabes? La diversión se le va a acabar. No sé. Pronto. Esto puede desesperar mucho más a Damian Priest. Y de 2 formas. O la usa bien o la usa mal. La rabia que le produce el irrespeto que en este momento Jey Uso le está dando a este combate tan importante. Eso es un irrespeto. Mira, han estado de gira por todo el mundo, aunque no necesariamente como compañeros, pero y se lo han cantado. El propio Damian Priest se lo dijo, mira, esto es un momento personal, ¿lo recuerdas o no? Dime si estoy mintiendo, pero tú y yo estábamos tomándonos algo, dijimos que éramos los próximos, lo vimos todos, vamos, han tenido un camino que dentro de todo se han visto las caras por tanto tiempo, pero ahora esto llega a que quién será el que le quita el jeet de la cara a quién, porque está empezando a desesperar a Damian Priest, y esa no es buena idea, Main Event. Damian le dio la razón, sí, a medias. El que era próximo era yo. Se viene con topetazo. Damian Priest es un hombre que ha trabajado durísimo para estar aquí. Y quizás no tenga todos los años dentro de WWE que tiene Jey Uso, pero es un hombre que ha viajado el mundo. Un hombre que muchas veces recibió un no. Y él siguió diciéndose a sí mismo sí, porque es lo que hay que hacer en la vida. ¡Oh! Directamente en la barrera de protección. Cuando te dicen no, tú dices en tu cabeza sí, y trabajas, y trabajas, y trabajas para que al final todos los que dijeron no se traguen el no y terminen gritando sí también. Ahí completamente imponente, tenía como meta que su nombre viva para siempre. Creo que eso sin duda ya lo ha logrado. Pero aquí mírenlo ahí, el hermoso campeonato mundial pesado. Eso es lo que está en juego y cualquier cosa puede pasar en una noche que ya ha sido, oye, verdaderamente impactante. El año pasado estuvimos en Puerto Rico para las incidencias de Backlash. Y desafortunadamente él perdió. ¡Oh, qué impacto al rostro! La contienda porque no tenía un adversario. Tenía a no sé cuánta gente en su contra y todos tenían que ver con el LWO que estaba protegiendo a cierto conejo malo. Ponte de pie, lo espera el arquero de la infamia, el hombre que quiere que su nombre viva para siempre. Gran invitado de la previa, me encanta cuando habla del universo de WWE, habla con la verdad. Impacto directamente para Jey Uso. Y entonces, ajá. Ofensiva absolutamente única y viste, se lo sacudió. 1, 2 y ha sido así el camino a esta noche de parte de Damian Priest y me ha encantado ver eso, diciendo como no es que le falte al respeto a Jey Uso, como que simplemente lo subestime, pero la seguridad en sí mismo es tanta que lo ve como, mira, te voy a vencer, punto, y se acabó y no hay nada que pueda hacer al respecto. Y así es como se está cargando en el cuadrilátero. Y hay que decirlo, me gusta ver eso de parte de Damian Priest. Arco y flecha de amplio poder. También nos dejó saber en la previa que la situación en su agrupación de Judgment Day está bien. Como las familias se pelean, pero todo está bien. ¡Oh, las campanas de la iglesia! Bueno, también ha habido cambios. El bigote Misterio, perdón, Dominic Misterio. No sé por qué me viene esa palabra a la mente.
un tanto lesionado y bueno, Mami fuera del camino, tuvo que dejar vacante su campeonato mundial que ahora le pertenece al hombre Becky Lynch. Esos cambios, vamos, acuden a cualquier agrupación y es claramente lo que estamos viendo. El mundo evoluciona, miren lo que está pasando con el linaje, que de Judgment Day también evoluciona y no tiene nada de malo. Vean las patadas de un hombre que sabe mucho de artes marciales mixtas, lo aprendió de su padre. ¡Oh! Como trompo y lo conecta con un suplex bonito, lo pudo ibanar. Obviamente, ya lo sabemos, Jay es un muchacho que nació en cuna de familia, que respira y come lucha todos los días. Pero su mayor base tuvo que ver en la lucha por equipos. Él todavía tiene que probar que él puede ganar un campeonato individual, porque hasta ahora todo lo que ha ganado siempre ha sido en pareja, incluyendo a Cody Rhodes. Y viene con el remate, con la salivita, directamente al rostro del campeón mundial pesado. Con mucho jit. Oye, Jey Uso ha demostrado que puede hacerlo todo. Su carrera individual, aunque no ha visto título todavía, ha sido verdaderamente impresionante. ¿Podrá capturar el título? Esa realmente es la pregunta. Mira, porque es lo que Dios le falta mío. demostrar. Y mire, Cómo lo agarró en la bajadita. No, al final fue engañado también Damian Priest. Jey Uso, cada vez más pulido, más certero. Yo pensaba que el encuentro con Solo y compañía allá atrás lo iba a perjudicar un poco, pero no, es como que lo concentró aún más. bueno, yo no sé, ahora mismo parece estar completamente concentrado, pero sí, ese linaje le ha causado estragos, aunque sea un linaje completamente nuevo, tiene que pesar y mucho en su mente. Catapulta, creo que buscaba glúteos máximos por encima de la superior con tremenda patada. Busca altura, Mosque Demian, te pueden comer los dulces. Se lanza con plancha cruzada. Dios mío, 1, 2 y... ¡Ay, Dios! ¡Demian! Eso estuvo asombroso, creo que dice el universo aquí en Francia, y sí que sí. La cuenta no progresa y es ahí donde él tiene que comenzar a buscar alternativas si quiere llegar a la meta. Y... topetazo directamente para el campeón. Esta vez pudo lograrlo. Esta vez no pudo portarse Damian a tiempo. Mira cuánto han movido la barrera de protección. El impacto fue sólido y parece estar sufriendo aquí Damian Priest. Que se mueva la barrera, me importa tres pepinos. Que se mueva la columna vertebral de Damian Priest me preocupa. Este impacto contra la barrera de protección tiene que vérsela desubicado. Y precisamente por eso te digo cuánto se movió. Imagínate la fuerza de eso. Se va a lanzar otra vez. Ay. Pero si él dijo que no los necesitaba. JD McDonald lanza para la victoria. 1, 2 y 3. Wow, y no sé cómo pudo quedarse en esto, porque ahora va a estar diciendo... ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí JD McDonald? Bueno, y Damian Priest no se dio cuenta de lo que pasó, pero ahora acaba de verlo. Se lo dijo. ¿Qué estás haciendo aquí? Se lo dice. ¿Y ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Se lo dijo. Te lo dije que no necesito ayuda, no. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? No, tienes que escuchar. Saca tu trasero de aquí. Patada para McDonald, que estaba lelo. También patada para el campeón. Concéntrate, Damian. Concéntrate, Damian. ¡El problema es el campeón! No puede ser. Plancha Uso para la victoria. Dios mío, un gancho de pierna. Le monta el peso encima. 1, 2 y... Ay, me dio la cosa. Con su propio compañero de The Judgment Day. Esto por poco le cuesta el propio título ahora mismo a Damian Priest. A mí me dio la cosa, compadre. Te lo juro que no sé cómo estoy en pie todavía. Bueno, estoy sentado, pero ustedes me entienden. Yo pensaba que se llevaba la victoria. Pero ¿qué hace realmente JD aquí? Si le dijeron, no te metas, no te necesito. Y a rabiar gritando Uso, el universo, gran parte de él, porque igual hay mucho latino y mucho boricua en Francia, así que, ¿qué les puedo decir? Todavía el combate continúa. El campeón no ha estado todo lo concentrado que yo hubiera querido por cierta intromisión de la familia. Pero ahora tiene que otra vez ubicarse. Vamos, si lograste vencer a McIntyre. ¡Oh! Directamente el sopapo al rostro.
Así se hace, papá, con antebrazo. Riposta Jay, riposta el campeón. Y el universo cantando. Vamos, el remate, Completamente dueño de esto. Parecía. Lo madrugó el retador número 1. Ahora sí te doy como quería. Regresa con patada de su propia inspiración. Damien. Wow, qué clase de antebrazo. ¿Están escuchando eso en casa? Y estos impactos pueden detonar a los relojes con la medición de decibeles. Por favor, ¿tú estás escuchando eso? Esta fue como un latigazo al lateral de la cabeza. Wow, saben lo que significa el momento. Y sobre todo, no solo el momento de estar en Francia, el momento de disputarse el campeonato, el momento de que están llegando. ¡Ey! Lo bloqueó. Aquí, Mira, a la mira, culminación mira, tal mira. vez del combate. Dios ¿Para mío. quién se va? Razor's Edge. Vamos. Literalmente lo logra el campeón para retener enganche de pierna. 1, 2 y 3. Al filo de la navaja, y ese filo estaba pero perfectamente afilado, muy cerca de la victoria en este gran momento. Gran dominio, a veces uno se le olvida realmente, uno se percata del gran poder que tiene Damian Priest. Es verdaderamente fuerte este hombre. Y esta es una de sus movidas más increíbles. Siempre las logra, y cuando las logra bien logradas, como en esta oportunidad, de verdad que son obras de arte. Pero bueno, ya comenzó a dejarnos saber que se siente ganador. Le dice, sabe- ponte en pie, levántate. Sí. ¿Cuál es el camino que va a tomar? Sabemos lo que está buscando aquí. El fin parece que se acerca para Main Event Jey Uso. De los cielos lo van a lanzar. Lo está esperando. Y lo agarra en tremenda garra y ¡Oh! ¡Se escapó! buscaba el sur del cielo. ¡Oh, Dios mío! ¡Lanza! ¡No! 1, 2. ¡Ah! ¡Dios, qué cerca estuvo! No Pero se volvió a ver puede la estar cosa. más cerca que eso sin que suene la campana. Por Dios, favor. lo vi perder. Si esa lanza no lo logró, Lo vi Marcelo, ¿qué perder, se va a te lo requerir juro. aquí? No voy a mentir, lo vi perder. No voy a mentir. No puede ser. Y cómo no, mira, fue perfecta, absolutamente perfecta, pero... La aprendió del mejor. ¡Oh! La aprendió del mejor. Oye, la gente. E igual está sonriente Main Event Jey Uso, lo está saboreando, pero yo no estaría tan seguro, sobre todo después de que logre esa lanza. Finn Balor también recibe. Finn Balor, el príncipe ex campeón, en pareja, indiscutido al lado de Damian Priest. Pero espera que Main Event Jey Uso sigue en control. Lo Oh, no. madruga con tremendo impacto. Ahora sí lo hace girar como quería. Y eso que Damian no pidió ayuda. Que Bueno, conste. pero es que yo creo que Damian Al Priest sur no del se cielo. dio ni cuenta de que Al Finn sur del cielo para la victoria. Hace enganche de pierna, un poco tardío. 1, 2 y... ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo? Chico, no puede ser. Ahora sí que ¿De no, qué no, está no, hecho? no. ¿De qué No, está no, hecho no, Jey no, Uso? pero, ¿cómo no? ¿De qué está hecho Jey Uso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo no terminó esto? Ese era el fin, lo vi, era el fin, se acabó. Al igual que vi perder antes de Damian, aquí acabo de ver perder a Jey. Pero me sigo equivocando. Y este es el momento en que un campeón se define, sea para quien sea. Ahora vamos a ver de qué realmente está construido Damian Priest, de qué realmente está construido Main Event Jey Uso. Es el momento de la verdad, furia absoluta en Damian Priest. Y te digo, para mí no se dio cuenta en lo absoluto de que Finn Balor siquiera apareció por aquí. Damian Priest ya ha sido campeón individual en WWE, lo fue en NXT con el campeonato norteamericano, fue campeón de los Estados Unidos, un reinado maravilloso. Él sabe lo que tiene que hacer para seguir siendo campeón. Ponte en pie. Patada giratoria directamente al rostro. Wow. Dios mío, qué remolino. Mira que siempre la hace bien. Párate, Pero párate, esta ponte de pie, vez- ponte de pie, ponte de pie. ¡Wow! Qué Y remolino. le exige que se ponga en pie. ¿Cómo se va a poner en pie? Era para cubrirlo de una vez. Ya está. No, lo quiere acabar. Lo quiere acabar porque quiere leccionar a todos. Wow. Le vuelve a aplicar la misma lección. Quiere leccionar a todos, acercarse a su título. Dos consecutivas, tiene que estar completamente sacudido Main Event Yo me Jey quedé Uso. sin aire. El corazón Para se me va a dejarle salir por la boca. oreja de coliflor a quien sea, por favor. Va a la tercera. ¡No! Lo madrugó, Dios mío, lo madrugó. Mira cómo se tambalea el campeón. Flaquearon las rodillas. ¡Otra vez! ¡Ay!
Igualado el marcador. Ahora lo desempata con una tercera. Ay, otra vez se recuperó. Todavía en pie, no sé ni cómo, pero te dije, es el momento de verdad ver de qué están hechos. ¡Dios! Esa patada es nueva, no se la había visto. ¡Lanza! 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 Dios mío, va a buscar la plancha Uso, va a buscar la plancha Uso. Está escalando, el universo está con él. Plancha Uso en el centro del ring. Damian Priest podría perder. 1, 2 y... ¡Ay! ¡Oxígeno, por favor! En el ¡Oxígeno! último segundo. Y oye, esta vez no metió la pata, sino que puso la pata para bien. Bueno, JD McDonagh. creo que JD acaba de reivindicar todo lo malo que ha hecho en los últimos 59,000 años de su vida. Mira, ha sido un obstáculo en el camino de Damian Priest. No lo podemos decir de otra manera. Diego, lo acaba de Le ha salvar. jugado en contra una y otra vez. Es la primera vez que hace algo que sale bien. Ojo, esto no lo pidió Damian, que conste. Oh, esta vez es para McDonagh el Merecido. copetazo. Merecido completamente para JD McDonagh. Le acaba de costar y mucho. Lanza para el Dominic príncipe Finn Uso. Balor. Bueno, él hizo esto muchas veces con el linaje para evitar que Roman perdiera un título. Así que él debe estar acostumbrado a que estas cosas pasan en la vida. Y lo que haces mal, se regresa a ti. Bueno, yo no sé si esto se trata de karma o no. Sí, Pero lo sin dijiste bien. duda parece estar en grave peligro. Main Event Jey Uso. No se le acaban las ideas a Damian Priest. tremendo impacto contra lona. No fue perfecto, pero fue efectivo. Porque lo hizo con la Esto se zurda. acabó. 1, 2 y 3 para retener su presea. Garra contra lona al sur del cielo. Y esto tenía que terminar el ganador. Y todavía campeón mundial pesado. El campeón Damian Priest. Es un hombre diestro que hace el sur del cielo a la perfección con esa mano derecha. Esta vez lo hizo con la izquierda desde el esquinero para hacer un súper al sur del cielo. Y mira, no fue perfecto, pero funcionó. Ahora, ¿qué va a pasar con The Judgment Day cuando Damian Priest tenga que de alguna manera batallar con la intromisión de sus compañeros? Y no. Lo está defendiendo. Damian Priest es un Damian Priest diferente. Es que él sobre entiende. todo como campeón. Él entiende lo importante de este evento, él entiende lo importante de esta defensa titular, su primera defensa titular. Él siente que no necesitaba ayuda, pero todos vimos lo que pasó. Excepto si Damian estaba tan metido dentro de la contienda que realmente no pudo percatarse de todo lo que pasó realmente en favor a que él todavía siga reinando.